Bueno, tenemos que hacer estas actividades donde tenemos que acotar unos planos. Entonces, este ejemplo es muy sencillo, la verdad, pero es nada más para que vean cómo se tiene que ir poniendo en cada característica las cotas de posición y las cotas de dimensión. Antes que otra cosa, tenemos que poner lo que son las líneas de centro. Aquí, por ejemplo, muchos alumnos cometen el error de ponerle las cotas las líneas de centro nada más hasta aquí. Pero, como les digo, tenemos que poner las líneas de centro hasta el último arco que están acotando. ¿Sí? En este caso son concéntricos, entonces es necesario que la línea de centro salga hasta afuera. ¿Sí? Segundo, aquí debe de haber también una línea. ¿Sí? Entonces hagan zoom y van y salgan del comando de insertar línea de centro y les van a aparecer unos puntitos verdes. Entonces con eso ya pueden modificar la forma y ahora sí, ya sale hasta afuera su marca de centro. ¿Ok? Entonces, esta puede llegar nada más hasta aquí, porque nada más es para este arco. Estas de aquí sí tienen que salir hasta acá, porque es para tanto para la circunferencia como para el arco, ¿no? Bueno, ya después tenemos que poner las acotaciones de posición y las acotaciones de dimensión. Entonces, vamos a empezar de izquierda a derecha. Vamos a empezar con esta circunferencia y con este arco. ¿Por qué? Pues porque son concéntricos. Entonces, al ser concéntricos, si indicamos la posición del centro, en automático ya estamos dando las cotas de posición de dos características. Entonces, igual en anotaciones nos vamos a dimensión. Esto lo vamos a usar bastante. Una ventaja de este comando es que de acuerdo a lo que selecciones, él ya sabe cómo se debe de acotar. Entonces, vamos a dar la posición en X de ese centro. Entonces, sería la distancia desde aquí hasta esta línea de centro. Entonces, esa es la posición en X. Ahora, si ustedes van bajando la cota, van a ver que de repente se va a poner punteada. Esto es porque te está diciendo, ¿sabes qué? Estoy a 6 milímetros de una característica y si le bajamos un poquito más, te va a decir, ¿sabes qué? Estoy ahora a 10 milímetros de una característica. Entonces, aquí el correcto es este, porque la primer cota, la más cercana a un objeto, debe estar al menos a 10 milímetros. Ya las demás cotas están a 6 milímetros entre ellas. Después de ubicar la cota, les va a aparecer este formulario. Esto de aquí representa la cantidad de la cota, ¿sí? Por el momento no hay que modificar nada, pero más adelante vamos a ver que si, por ejemplo, tenemos que indicar NX, aquí es donde tenemos que escribirlo, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces ya tenemos la cotación en X. Después sigue la posición en Y. Entonces, aquí son, aquí sí son los 10 milímetros. Entonces damos OK. Entonces ya tenemos posición en X, posición en Y. Ahora, hay que recordar que en la norma ISO, las unidades que son enteros, así como aquí 25 flat y aquí 60 flat, debe de ir nada más el 25 y el 60. Entonces, para arreglar esto, nos vamos al manager, al editor de estilos y aquí recuerden que estamos en
en dimensión, en default ISO, y en la primera pestaña donde viene la precisión, esto ya lo habíamos hecho en el tutorial anterior, aquí viene algo que dice trailing zeros, entonces hay que desactivarlo tanto en las cotas lineales como en la de los ángulos. Entonces salvamos y cerramos, y vean que ya de ahora en adelante todas las cotas que agreguemos le va a quitar el 0 si es un número entero, ¿ok? Entonces con eso ya indicamos la posición del centro de esas dos características. Vamos ahora a acotar o más bien a agregar las cotas de dimensión. Entonces, para indicar el tamaño de estas características, se tiene una circunferencia, seleccionamos dimensión, seleccionamos la circunferencia. Entonces vean que aquí nos aparece ya la cota con su tamaño, ¿no? Pero si lo dejamos así, no se va a entender bien, está todo muy amontonado. Entonces en este caso lo mejor es sacar la cota, ¿sí? Igual nos aparece este formulario, pero no vamos a hacer modificaciones, entonces damos OK. En este caso es un arco igual o menor a 180 grados, entonces hay que acotarlo con su radio. Entonces igual estamos todavía con el comando de dimensión, lo seleccionamos, si lo ponemos aquí, lo pone adentro, pero choca ahí con o se empalma con la circunferencia, entonces mejor hay que sacarlo. También hay que buscar que la inclinación de estas acotaciones sean múltiplos de 30, 60, 45 grados. O sea, no hay que ponerlos así a cualquier inclinación, ¿sí? O sea, hay que ponerlos a más o menos a estos múltiplos. Entonces, con eso ya acotamos estas características, ya dimos su posición y el tamaño de ellas. En cuanto al tamaño, recuerden que en cada característica hay que dar ancho, altura y profundidad. Con el diámetro y el radio damos lo que es el ancho y la altura, y la profundidad la vamos a dar cuando escribamos aquí el espesor, ¿ok? Bueno, entonces ya acotamos esas características, nos vamos ahora con este rectángulo, ¿sí? Para cualquier polígono, para ubicarlo, hay que dar al menos la posición de uno de sus vértices, ¿sí? Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Uno es de que, por ejemplo, dieran la posición de este vértice. O sea, recuerden que podemos darlo así con respecto a una característica en común. Otra forma es tomar de referencia la cota anterior. Siempre hay que buscar que estén alineados, ¿sí? O hay veces que las cotas se van acumulándose y van creciendo. Entonces, mejor conviene ponerlas en otro lado. En este caso, las voy a poner con respecto a este vértice de acá, ¿sí? Cualquiera de los tres está correcto. O sea, si tomas de referencia un solo punto de referencia y con eso vas acotando todas las características, está bien. ¿Cuál es el problema? Que al final todas las cotas van a estar una encima de la otra y van a ocupar mucho espacio. Otra forma es tomas de referencia una previa y ya indicas la posición de la que sigue.
O puedes igual tomar de referencia otra línea de centro o un eje de simetría o el perfil de la pieza y dar la posición. O sea, cualquiera de las tres es correcto. Ya con la práctica ustedes van a ir viendo cuál es lo mejor. Entonces voy a dar la posición con respecto a este. Vean que estén alineadas, ¿sí? Entonces ya la ubican. Esa es la posición en X. Y ahora la posición en Y. Y siempre verificando que estemos al menos a 10 milímetros en el caso de la primer cota. ¿Ok? Ya con esto ubicamos el vértice de este polígono, ¿sí? Si esto fuera un hexágono igual, nada más con dar la posición de uno de sus vértices es suficiente. Ahora hay que dar el tamaño de este rectángulo. Para indicar las dimensiones de un rectángulo, pues nada más hay que dar cada uno de sus lados. Igual tiene que ir alineado, ¿sí? Vamos a suponer que se equivocaran y lo pusieran desalineado. En esos casos, lo que se puede hacer es, salen del comando de dimensión y seleccionan las dos cotas que quieren alinear. Entonces hacen clic derecho y buscan arreglar dimensiones. Entonces ya con eso las alinean, ¿ok? Arreglo de dimensiones más bien. Entonces ahora falta el otro, acotación igual, alineada. No se van a hacer cambios. Entonces ya. Damos la posición en X y en Y de ese polígono y damos sus dimensiones. Sigue este cuadrado de acá. Entonces, lo mismo. Vamos a dar la posición en X. Verifiquen que esté a 10 cuando es la primera cota. La posición en X. La posición en Y. Que esté alineada. Entonces ya dimos la posición. Faltan el tamaño. Entonces así, siguiendo esta metodología, pues uno va indicando la posición y tamaño de cada una de las características en las que se dividió mentalmente la pieza y es poco probable que se te olvide algo, ¿sí? Nada más hay que llevar ese orden. Ahora, ya así a simple vista, pues no nos faltan otras características. Entonces, de acuerdo al procedimiento que vimos en la teoría, hay que agregar las dimensiones totales, lo que es el ancho total, altura total. Entonces, para el ancho total, agregamos esta. En este caso, tiene que estar a 6 milímetros de distancia de las cotas que están antes de él, ¿sí? O sea, hay 6 milímetros de aquí a acá. Ahora hay que agregar la altura total. Ok. Entonces vean, por ejemplo, las medidas que dicen 20.5, 95.5, sí agregó los decimales. Y en estas que es 20.0 ya no agrega el decimal. Entonces, esto de aquí se puede considerar que es un ancho total, ¿sí? Entonces hay que agregarlo. Y aquí hay otra altura, ¿sí? Pero no se agrega
porque si necesitas saber la distancia de aquí hasta acá, pues nada más sumas el 60 más el radio, ¿ok? Entonces eso es para no agregar tantas cotas y cuando ustedes ven que una medida se puede calcular en forma sencilla, nada más sumando otras, es mejor no agregarlas. Entonces, si acaso faltaría indicar la posición de esta, eh, esta característica de esta línea del perfil. Entonces, en cuanto a su tamaño, pues tenemos que indicar, lo correcto sería indicarlo así. O sea, siempre hay que sacarlo fuera de la vista, ¿ok? Pero el problema es de que vamos a ver ahorita que tenemos que agregar su posición y entonces se va a hacer algo confuso. Entonces, en este caso, mejor vamos a ponerlo hacia adentro de la vista y luego para su posición indicarlo tanto en este para decir cuál es su posición con respecto a esta línea y cuál es su posición con respecto a este centro. Bueno, no me marca el, pero es más o menos ahí. Entonces, ya con esto indicamos la posición de los arcos, del rectángulo, de este cuadrado, dimos las dimensiones totales y dimos su tamaño y su posición. De hecho, esta, si quieren, se podría omitir, porque ya con indica en dónde está ubicado, ¿no? Pero vamos a dejárselo. Y ya nada más faltaría agregar aquí la nota del espesor para dar, porque todo lo que dimos es el ancho y la altura, y la profundidad sería con el espesor. El espesor es de 3 milímetros. Entonces hay que dar las dos esquinas, indicar todas las letras dentro de un plano son de 3 milímetros y todas en mayúsculas. Bueno, a lo mejor falta centrarlo y ya. Entonces ya nada más faltaría llenar el cuadro de título, pero ya tenemos completo la acotación de este plano. Y en sí, como les digo, es muy sencillo, pero es nada más para indicar el concepto de, para todas las características, dar sus cotas de posición y su tamaño. Entonces, vamos a ver otros planos más adelante.